Listo, entonces, bueno, les voy a contar un poco el contexto. Sabemos pues todo lo que estaba sucediendo en Palestina, lo sabemos aquí, lo sabe el mundo entero y a pesar de que todos sabemos, sigue sucediendo y esto genera pues una gran frustración en todos nosotros y nosotras que vemos esto como casi que sí, eh, una violación, pues, o sea, ya sobrepasa cualquier forma de descripción de lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, resulta que hay un movimiento que se ha venido gestando desde hace muchos años de la flotilla. Son personas, sobre todo como activistas de diferentes partes del mundo, que deciden incursionar en una forma alternativa de protesta y de intento de bloquear de intentar quebrar el bloqueo de ayuda humanitaria a Gaza. Entonces, ha habido varios intentos. Este año fue uno en el que llevaron algunos activistas ya de mucho renombre y eso hizo que resonara muchísimo. No sé si escucharon a Greta, junto con otros varios activistas del mundo. Y la invitación que hicieron fue, vamos a llegar a Gaza por mar, tierra y aire. Entonces convocaron a cualquier ciudadano o ciudadana que decidiera y que pudiera acercarse hasta el Cairo para que nos uniéramos y llegáramos hasta Gaza, saliendo del Cairo, marchando. Entonces era inicialmente pues como la invitación. Esa invitación nos convocó a muchas personas que nos movió la indignación, pero sobre todo la esperanza de lograr lograr mostrar con esa acción como un gran compromiso como mucha esperanza de que es posible que liberen a Gaza, porque sabemos que es posible, solo que no sabemos cómo contribuir. Entonces, esto fue una oportunidad para que lo lográramos. De esa convocatoria, 4.000 personas de todas partes del mundo, muchas de Latinoamérica, y eso nos alegró muchísimo. Logramos llegar hasta el Cairo. Sin embargo, a pesar que se había anunciado al gobierno de Egipto sobre sobre nuestra intención, sobre la logística de cómo iba a suceder, el gobierno de Egipto desde que llegamos empezó a ofrecer pues como una reticencia muy grande, empezó a deportar a las personas. De Colombia viajamos 5 mujeres y una de nosotras fue deportada desafortunadamente. Y entonces logramos de esas 4.000, 1.500 logramos reunirnos, llegar hasta un punto. Ismailia se llama ese lugar que está entre el Cairo y Gaza. Sin embargo, voy a ponerme más cerquita porque hay un poquito de ruido. Cuando ya logramos llegar ahí, después de que deportaran a muchos de nuestros compañeros, ahí ya empezó como la violencia más explícita. Fue muy violento pues el momento. Estábamos todos en ese punto, quitaron pasaportes, devolvieron la mayoría de los pasaportes, pero nos amenazaron pues que si no nos devolvíamos hasta el Cairo, entonces que teníamos que atenernos a las consecuencias. Y las consecuencias fue pues represión total, violencia, a muchos compañeros les pegaron, a otros los cogieron pues a fuerza, los metieron en buses, en carros y los deportaron, y a otros los llevaron presos. A la mayoría los soltaron, pero desafortunadamente a los que son de Egipto no los han soltado en este momento. Y las condiciones de las prisiones en Egipto son muy difíciles, entonces esa es una de las partes que más nos duele pues de esta marcha. Y lo que se puede rescatar fue la visibilidad que se logró, porque por cada persona que fue, unas 20 personas estaban en su país esperándola, preguntándose por qué estaba allá, por qué se puso en riesgo, por qué era tan importante para que esa persona decidiera ir.
Entonces sí aumentó muchísimo la visibilidad y sobre todo fue como un paso en, en un activismo muy específico de movilización ciudadana internacional. Es muy bonito ver como esas 4.000 personas que la mayoría no nos entendíamos, pues no hablábamos el mismo idioma, pero era la misma motivación y sobre todo la misma esperanza y la misma conciencia la que nos unía para estar allá. Y eso continúa y ahorita entonces el segundo paso de ese movimiento, de ese tipo de activismo que se está logrando articular a nivel global, ya va a ser enviar 100 barcos con personas de diferentes partes del mundo, varias de las que fuimos y otras tantas pues que se quieran inscribir, incluso están abiertas las inscripciones. La idea es que sea también un espacio donde se demuestre que el sur global tiene también un peso muy grande y que es de donde se está articulando también un contrapoder de lo que está sucediendo. Entonces, bueno, muy importante, si alguien está interesado, pues puedo dejar por aquí el link de donde la gente se puede inscribir. Y la idea es que, claro, como a nosotros latinoamericanos nos es tan difícil llegar, tan caro llegar, en fin, se están haciendo recolección de recursos para que quien tenga interés, tenga el tiempo, la disponibilidad, pueda viajar hasta los países de Europa, muy posiblemente Portugal o España, y de ahí van a salir barcos en agosto para llegar hasta Gaza, 100 barcos, con toda la esperanza y toda la convicción de que podamos entrar. Vamos a ver, pero sí, ese tiene que ser por lo menos la meta, y llevan pues ayuda humanitaria. Entonces, ese es más ¿Para cuándo sería eso, Carolina? ¿Para cuándo? Qué pena, ¿me repites la pregunta? ¿Para cuándo sería esa actividad? ¿Para cuándo ustedes tienen planificado hacer eso? Entonces, en este momento están abiertas las inscripciones hasta por más de una semana. Y la idea sería a principios de agosto que la gente viajara a estos países, muy posiblemente a España, para partir más o menos el 8 o 10 de agosto, que por temas marítimos que yo no entiendo muy bien, es el momento que se podría navegar por el Mediterráneo para llegar a Gaza. Entonces, sí, una semanita para inscribirse y después en agosto, más o menos en los primeros días, se estaría viajando para que todo el mundo se encuentre allá. La iniciativa que se hizo en Colombia para buscar, incluso con las Naciones Unidas, y creo que no me recuerdo qué otra organización, ¿ustedes han estado pendientes de eso? ¿Han logrado saber qué finalmente se logró en ese encuentro de varios días que hubo en Colombia? Sí, nosotras pues creamos como un grupo, estas mujeres que fuimos y pudimos estar ahí en el Senado escuchando. Hay muchas organizaciones por detrás, o sea, organizaciones de base que están muy atentas a lo que está pasando y que estuvieron presentes en la marcha, en el Senado. Hubo una reunión ya mucho más interna que era pues donde se tomaban esas decisiones. Salieron 6 puntos importantes ahí. La mayoría de los puntos lo que logran es como hacer un compromiso de romper relaciones comerciales con Israel y de ofrecer cualquier tipo de recurso natural. Por ejemplo, en este caso en Colombia tenemos la mina abierta de carbón más grande del mundo y mucho de ese carbón va hacia Israel. Entonces, ese fue uno de los grandes logros. Esperamos que se pueda materializar porque hay mucha contraparte, obviamente, pues especialmente de las personas de los empresarios pues de esa mina, pero bueno, ya quedó como un compromiso con esas 12 naciones que firmaron. Estuvieron presentes 32 naciones, firmantes fueron 12, pero simpatizantes las 32. Y quienes firmaron se comprometieron a romper total relación diplomática. Colombia ya la había roto, pero otros todavía no la habían roto oficialmente, entonces también se comprometieron. Y relaciones comerciales, distribución oferta de recursos naturales y también compras de armas, porque eso también es una de las
de las grandes relaciones pues, que ha tenido Israel con algunos países latinoamericanos, especialmente con Colombia. Bueno, compañeros que no habían entrado, no escucharon que Carolina es representante de un movimiento que se está haciendo de ayuda humanitaria a nivel internacional a favor de la lucha de Palestina, donde tuvieron la oportunidad de viajar hasta el Cairo buscando la posibilidad de llegar con los recursos y que ahora pretenden abrir otro espacio, pero esta vez ya a nivel de ir por el mar. Todas las vicisitudes que han encontrado en el camino, pero ellas y ellos no han parado. Siguen haciendo el esfuerzo para llevar más personas a este evento para que despierte el mundo ante la masacre que se está dando en Palestina. Pueden coger 3 minutos, preguntar algunas cosas para que la compañera tiene que irse y no tiene mucho tiempo, pero vamos a darle 3 minutos a cada uno, compañero, para que le hagan las preguntas del lugar. Claro que sí. ¿Quiénes van a preguntarle a la compañera? Bueno, quizá uno podría decirle, Carolina, ustedes no tienen miedo de perder la vida en esa empresa que ustedes están. Oi. Oh. Sí, Certo. sí, Roberto. Dele, Roberto, lo estamos escuchando. Buenas noches, María. Buenas noches, demais companheiros e companheiras. Estou a perguntar à companheira Carolina. Sí. Este movimento é movimento nacional ou movimento internacional de ajuda? Buena pregunta, Roberto. Es internacional. Es un movimiento que nace de la sociedad civil. O sea, incluso lo ha caracterizado mucho porque es muy nuevo. O sea, quien inspiró son personas de la sociedad civil que ya llevan un tiempo y varios años articulándose con las flotillas, pero en realidad todos nos estamos conociendo en este momento. Las 5 mujeres que viajamos no nos conocíamos antes de viajar, las que viajamos de Colombia, no nos conocíamos antes de viajar. Entonces siento que es una respuesta como muy desde lo que está pasando es tan grave, llegó a un nivel tan absurdo que ya también intentando responderte también de la pregunta de como lo del miedo pues al riesgo, llegó a un nivel tan absurdo que entendemos que hay que cambiar, o sea, que hay que movilizar, hay que hacer cosas diferentes porque esto ya el nivel que alcanzó necesita de respuestas mucho más potentes, ¿no es cierto? O sea, necesitamos a los que siempre han sido activistas y que han mantenido la fortaleza y han apoyado tanto, y necesitamos que aumente el número de personas y que se haga desde diferentes frentes. Este frente es como impactar desde la movilización, llegar hasta Gaza. O sea, es muy simbólico. Es llegar para que quienes no han llegado, que deberían ser los gobiernos, que deberían tener vergüenza de permitir lo que está sucediendo, pues romper ese bloqueo. Entonces, si ellos no lo están haciendo, entonces listo, la sociedad civil se pone en riesgo y lo hace. Y sí genera miedo, pero creo que más miedo, todos coincidimos, más miedo genera vivir en un mundo en el que esto suceda. O sea, si, era una posibilidad, claro, y fue muy violento y muchos fueron golpeados y fue muy pesado. Sin embargo, moralmente es más pesado continuar así sin poder hacer lo posible, ¿no es cierto? A pesar que eso es posible, todavía sabemos que no es suficiente. Estamos muy conscientes pues de eso, pero es necesario abrir otros caminos, mientras otros aquí en cada uno de nuestros países siguen marchando, siguen poniendo el nombre de Palestina en todas partes, las profes y los profes siguen hablando de Palestina y trayéndonos esa historia.
todos tenemos alguna forma de estar presentes y de tener presente este pueblo, y de nombrar, que es muy importante nombrar, es un genocidio, no es una guerra. Hace muchos años esto no es una guerra y es un genocidio, y bueno, esta era la forma una de las formas que entendemos que genera algún impacto, sobre todo mediático, para hacer presión en los gobiernos. ¿Quién es más? Gracias. Bueno, si me permite, Sí. ella menciona que hubo violencia. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Listo, entonces, como les contaba, 4.000 personas logramos llegar hasta el Cairo. En teoría, todas esas personas nos íbamos a encontrar en el Cairo, en el centro del Cairo, íbamos a ir en buses hasta cierto punto, donde íbamos a iniciar una marcha por 3 días por el desierto para llegar hasta Gaza. Cambiaron totalmente los planes porque el gobierno de Egipto empezó a deportar a mucha gente y entrar a los hoteles o los hostales donde nos estábamos, y se llevaban a la gente ahí, pues sin razón alguna. O sea, ellos ni siquiera tenían como argumento para decir es por esto, no. Simplemente decían, usted no es bienvenido en Egipto en este momento. Entonces, bueno, por eso disminuyó, pues redujeron como casi a la mitad, más de la mitad a las personas pues que íbamos, ¿no es cierto?, como a ese movimiento. Entonces nos dimos cuenta que no nos íbamos a poder reunir en el centro, porque ahí, claro, ellos iban a aprovechar y llevarse la mayoría. Entonces, de forma independiente, nos pusimos como meta llegar hasta un punto, Ismaili, donde cada uno podía llegar en bus o podía llegar en taxi o alguna forma así, para como dispersarnos y que así fuera más difícil para ellos controlar y llevarse a todo el mundo junto. Entonces logramos pasar un punto de control, ahí algunos fueron detenidos. En el segundo punto de control, entonces ahí sí ya fue muy difícil, pues porque quitaron los pasaportes de casi todas las personas, los retuvieron, después nos dejaron ahí, estuvimos todo el día ahí, y en algún momento los devolvieron, pero ahí fue que nos amenazaron. O sea, nos dijeron, les devolvemos los pasaportes para que se devuelvan al Cairo, porque si se quedan aquí, se tienen que atener a las consecuencias. Y fue una decisión conjunta entre las 1.500 personas que estábamos ahí, con los quienes nos estaban liderando, como, bueno, ¿qué hacemos? Nos devolvemos y supuestamente ellos no nos van a deportar y nos dejan quedarnos en el Cairo, o nos quedamos aquí, porque ya no era una posibilidad continuar. Ya ahí nos dijeron no van a poder venir. Entonces, entre todos decidimos, nos quedamos y asumimos las consecuencias. Entonces nos quedamos cantando por Palestina, conversando entre nosotros, porque pues nadie se conocía. Entonces, en fin, fue un momento muy bonito antes de que empezara pues la violencia, y fue que nos fueron como cercando. Llegaron policías encapuchados, pues como los SMAD, de aquí les llamamos pues en Colombia, así como muy protegidos, y nos cercaron y nos iban como estrechando. Entonces el círculo se iba haciendo cada vez más pequeño y más estrecho, y hasta ahí pues eso genera temor, pero pues todos tenemos como un poco de histórico de activismo, entonces estábamos más tranquilos. Pero fue muy estresante cuando llegaron primero un grupo de personas vestidas así como con trajes árabes, y ellos se metieron donde estábamos en ese círculo, empezaron a tirarle botellas de agua a los policías, y los policías a devolver pues como esas acciones así también, entonces tirando botellas de agua para acá. Ahí empezó todo, pero nosotros pues siempre intentando mantenernos calmados. Estas personas vieron que eso no nos agitó, entonces empezaron a pegarle a algunos de nosotros, sobre todo a los hombres, y sacaron unos látigos, pegaron con látigos,
sea, fue muy extraño. En ese momento no entendíamos muy bien, ya después nos explicaron que son milicias como paramilitares que llaman en momentos así para que pongan más tensión y se puede argumentar que había violencia de parte de los manifestantes y se los puedan llevar. Pero fue muy bonito que todos nos mantuvimos muy calmados, nos cogíamos de la mano, nos sentábamos, estuvimos muy pacíficos. Entonces, de nuevo, ya eso no funcionó y ellos nos dijeron, vamos a traer unos buses y se van a tener que montar en esos buses para irse hasta el Cairo. Nosotros nos mantuvimos ahí firmes, llegaron entonces ya unas personas que eran civiles, armados, entonces entendimos que son policías, pero no tenían ninguna forma de identificarse, pero esos fueron también muy violentos, empezaron también a pegarle a la gente y a empujarla y a meterla a los buses, a los líderes, les pegaron y los metieron a carros separados, como carros particulares. Eso nos dio mucho miedo porque nadie sabía hacia dónde los llevaban. Ellos no nos hablaron en ningún momento o en inglés o pues alguna cosa, entonces no entendíamos qué estaba pasando, pues qué nos estaban diciendo. Y entonces algunos de esos carros se fueron hasta, los deportaron de una vez, otros no llegaron, entonces entendimos ahí que se los habían llevado pues la policía, pero no sabíamos a dónde, no nos daban absolutamente ninguna información. Y al final, de esas 1.500 personas, quienes nos mantuvimos fueron la delegación de España, porque tenían uno de los líderes ahí con ellos, los países árabes, entonces quienes venían de otros países árabes súper firmes ahí estuvieron hasta el final. Nos quedamos las colombianas. Sí, ese era como el grupo principal, pues el grupo que quedó como de 50, y ya al final fue mucho más violento porque ya éramos mucho más pocos, entonces ahí sí nos agarraron como fueron, nos metieron a carros, a nosotras nos metieron a un bus, y a ese bus no nos deportaron, pero a los otros sí, pues se los llevaron. Nosotros decimos, los secuestraron por 2 o 3 días y no supimos de ellos hasta después, y fueron muy golpeados. Y bueno, y ahí ya la semana que nos quedaba, pues fue muy extraña, era como huyéndole a la policía para que no nos deportaran, porque a quienes eran de Europa los deportaban a su país, pues eso era lo peor que podía pasar, pero a la colombiana amiga nuestra, como es un pasaje tan caro para Latinoamérica, la mandaron para Turquía y ahí la dejaron. Entonces, para nosotros no era una posibilidad que nos enviaran para otro, teníamos que volver a comprar pasaje y son absurdamente caros. Entonces, pues bueno, fue eso, pero aprovechamos ese tiempo para conectar con familias palestinas, con un orfanato de niños palestinos, entender mejor la situación. Entendimos que las vidas de los palestinos hasta hace algunos meses costaban $10,000 un adulto, 5,000 un niño. Wow. Entonces eso era lo que tenían que pagar para que los dejaran salir de Palestina para entrar a Egipto, pero ahorita la cosa ya está mucho más grave, entonces también hay que pagar mucho dinero y la única forma es a través de alguna entidad de salud. O sea, que como que estén en el hospital y hay que pagar mucha plata para que los dejen salir, y son casos muy difíciles. Es casi que imposible en este momento salir de Palestina. O sea, en realidad es una cárcel inhumana, pues en este momento. Es muy difícil salir de allá. Idia Pino, su pregunta. Por favor, dejen los micrófonos cerrados para que no haya interrupción en lo que estamos conversando y no dañen el diálogo. Idia Pino. Sí, muy buenas noches. Saludos a todas y todos. Tuve aquí algunos problemas con internet que está frágil hoy por acá, pero ahora está bien. La pregunta es, llegué tarde un poquito porque tengo un problema en internet. Pensé que usted, Carolina, ya tenga algo acerca de lo que voy a preguntar. Pero la pregunta es, ¿qué noticias así ustedes estuvieron, por ejemplo, en la cantidad de niños que están muertos, la cantidad de niños que están enfermos, la situación de la salud de los hospitales, informes de ese tipo?
si ustedes por ahí vieron algunas informaciones en ese hecho. Gracias. Gracias, Yapina. Muy buena pregunta. Y en realidad no hemos entrado pues en ese tema. Perdón, perdón el sonido de fondo. Sí, está bien. Honestamente, no tenemos allá, es muy difícil que fluya información de ese tipo, porque nos dimos cuenta que sí son perseguidos los palestinos y son perseguidas los intentos de movilización en pro de Palestina. Entonces, cuando nos encontrábamos con las familias palestinas, teníamos mucho cuidado. Por ejemplo, la única forma de comunicarnos era en inglés, que fuera en un lugar que nadie fuera a hablar inglés para que no entendiera lo que estábamos hablando, por ejemplo. Entonces, información como de datos, muy difícil, incluso para ellos es difícil como tener acceso a esa información. Hay mucha restricción, inclusive el WhatsApp no utiliza llamada ya, está muy restringido. Entonces, la información fluye mejor fuera de Egipto que dentro. Entonces, también yo creo que en este momento los datos más cercanos a alguna posible realidad serían los que Francesca, la de la ONU, pues pudo recopilar y entregar en el reporte, pero allá mismo lo más que datos fue entender como la dinámica de una mafia que ahí está la policía de Egipto, ahí hay israelíes que están en esa mafia de vender las vidas de los palestinos, pues permitiendo, digamos, la salida de un palestino por $10,000, que eso es absurdamente difícil de conseguir. Y ellos llegan allá a Egipto totalmente pues en situación de ilegalidad, entonces no tienen acceso a salud, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a poder trabajar, entonces todo es muy bajo cuerda, sí, pero respondiéndote pues en realidad no hay mucha información circulando, incluso la represión la vimos también en el hecho que hasta el sol de hoy hay personas de Egipto que intentaron participar de la marcha, están presas, porque para ellos allá es un crimen participar de protestas. Por eso la marcha desde el principio fue muy clara en decir, esto es una marcha pacífica, no estamos protestando, estamos marchando y vamos juntos a caminar de aquí hasta allá. Sin embargo, pues ellos, o sea, hay una represión grande. Entendemos que hay una presión muy fuerte por los tratados que ya han firmado Israel y Egipto, y como Israel pues no tiene el menor pudor, y cualquiera puede ser su próximo enemigo, y con Egipto ya han tenido pues problemas de arrancarles territorio. Entonces Egipto yo creo que está en una situación ahí como de mucha tensión, y sentimos que están como siendo muy laxos con Israel. Entendemos que por físico miedo, pues que Israel también tome represión, y creemos que eso va a llegar en algún momento. O sea, ellos no tienen pudor y no tienen ningún respeto por el mundo árabe, por el mundo, nada, no saben dónde están parados, o sea, saben solamente que geopolíticamente es estratégico ese punto, pero de la cultura, pues lo único que hacen es como robarse las cuestiones y símbolos culturales, más como una forma de desmoralizar pues el pueblo. Entonces, sí, ahí honestamente de datos pues no pudimos recoger allá. Carolina, como última pregunta, porque yo sé que tenés que irte, ¿qué ustedes, bueno, ahora ustedes están hablando de que van por barco y que hablan una cantidad X de barcos? ¿Qué le garantizaría a ustedes que pudieran entonces llegar hasta más lejos de lo que llegaron ahora? ¿Porque van por mar o porque... ¿Cuál sería la situación en ese sentido? Muy bien, pues no hay garantías, ni en la marcha hubo, ni en esta hay.
hay que estar muy conscientes pues que es como una misión de mucha, o sea, como de muy poco control de las variables, muchas cosas pueden suceder. Pero sí, tienes toda la razón, por mar hay más posibilidad de llegar que por tierra. Incluso las flotillas que han intentado llegar siempre llegan al territorio y es en el territorio donde son interceptadas. Entonces, eso es una de las garantías. La otra es que son 100, entonces el número también va a ser significativo. La idea, que es la misma estrategia que se utilizó en la marcha, es que que seamos de muchas nacionalidades. Personalmente yo no iría, son de las 6 que somos, van a ir 4. Entonces son muchas nacionalidades, entonces es hacer presión, que cada comisión de cada país haga mucha presión en su propio país para que estén pendientes desde las embajadas, hagan presión, digan ahí tenemos ciudadanos, no pueden atacar. Esa es como la estrategia más fuerte que se tiene. O sea, en el fondo, más que que personas logren llegar hasta Gaza para dar alimentos a las que están allá, porque no, pues eso es simbólico, pues lo que puedan llevar sin barcos a las necesidades tan gigante, es más empujar y presionar mucho más a los gobiernos para que hagan ellos mismos presión a Israel. ¿Qué más? Bueno, y también esta vez, por ejemplo, son otras condiciones, entonces piden que quien vaya tenga alguna fortaleza en alguna cosa, por ejemplo, en saber navegar o en primeros auxilios o en, no sé, saber hacer nudos, cualquier habilidad que sea útil para este tipo de misión. Gracias, Carolina. Realmente nos has edificado de todas las cosas que están pasando. Y por lo menos es saber que no es todo el mundo que se ha quedado de brazos cruzados, sino que hay movimientos latinoamericanos del mundo entero en favor, solidarizándose con Palestina.